A continuación, nos adentraremos al siguiente tema, el 3.2, que es el marco jurídico y protección a los derechos. Esto es muy importante. Los marcos jurídicos son aquellas normas, leyes y convenciones que nos ayudan y hacen obligatorio a todos los países y a todos los estados a cumplir con nuestros derechos. ¿Tú conoces cuáles son estos instrumentos jurídicos? Sobre todo nos enfocaremos a instrumentos jurídicos que son vinculantes. ¿Qué quiere decir? A nivel internacional se han hecho diferentes convenciones, diferentes acuerdos que nuestro país ha firmado. En esta firma, nuestro país se compromete a cumplirlos y también armonizar las leyes nacionales con estas convenciones y leyes internacionales. ¿Has escuchado hablar de algunos de ellos? Tenemos a nivel internacional la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Esta se celebró en 1953. Aquí nos habla del reconocimiento al goce pleno de los derechos políticos de las mujeres. El derecho a votar y a ser votadas. ¿Será coincidencia que este mismo año a las mujeres en México se nos otorgó el derecho a votar y ser votadas? Esta convención fue ratificada por nuestro país en 1981, por lo que nuestro país se comprometió a garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres. Tenemos otro pacto muy importante que es este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este fue firmado en 1966. También aquí se hace un gran compromiso por parte de los estados para que las mujeres gocen plenamente de sus derechos políticos y del reconocimiento a su ciudadanía en condiciones de igualdad con los varones. Este debe ser un compromiso por parte de todos los estados. En nuestro país, este pacto internacional fue firmado hasta 1981. Otro instrumento muy importante es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW. En esta se reconocen todas las formas de discriminación de las que han sido sujetas las mujeres y se habla de la importancia de la lucha para erradicarlas. Particularmente en sus artículos 7 y 8 nos habla de la eliminación de la discriminación en la política contra las mujeres, pero también del derecho que tienen ellas de acceder a puestos de elección popular, a puestos de la función pública y a puestos de gobierno dentro de sus naciones. Este instrumento ha sido ratificado por México y ha sido revisado constantemente para saber qué tanto se ha avanzado en materia de derechos y de la lucha contra la discriminación hacia las mujeres. Ya hablamos de instrumentos internacionales, pero también es importante hablar de cómo estos aterrizan en instrumentos regionales, es decir, pactos y convenciones que se han firmado dentro de nuestro continente. Uno de ellos es la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, que se realizó en 1948 y que plantea el goce de los derechos civiles equilibrado para mujeres y para hombres. Estos derechos, por supuesto, involucran los que tienen que ver con el ejercicio político, el acceder a puestos de decisión, el acceder a puestos de elección popular y ejercer de manera libre el voto. Otro instrumento regional es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José. Este ocurrió en 1969. También se habla del equilibrio que debe existir
entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, haciendo hincapié en que las mujeres también deben acceder de manera equitativa a puestos de elección popular y puestos de decisión dentro de sus naciones. Otro instrumento regional muy importante es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es conocida como la Convención de Belém do Pará, realizada en 1994 en Brasil. En esta convención se habla acerca del reconocimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero sobre todo de cómo deben actuar las naciones para atender esta situación. Particularmente, hablan de la libertad de asociación y la igualdad de derechos para que las mujeres puedan acceder a puestos de la función pública y participar en los asuntos políticos de sus países, incluyendo la toma de decisiones. Hay que recordar también que dentro de las formas de violencia contra las mujeres se encuentra la violencia política. Y este también es uno de los temas muy importantes que aborda esta convención y de cómo las naciones deben comprometerse para atender este tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, estas convenciones internacionales y regionales también aterrizan en instrumentos nacionales. Tenemos que hablar en primer lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se contemplan los derechos políticos y electorales de las mujeres. En su artículo 35 habla del derecho que tenemos a votar y ser votadas, el derecho de asociación, el derecho de afiliación. Pero también hay que recordar que dentro de la Constitución ya está reconocido el derecho a la paridad. No debemos dejar de mencionar que en el artículo 4 de la Constitución se habla de la igualdad entre mujeres y hombres para ejercer nuestros derechos constitucionales. En principio, permea todos los derechos que tenemos como mujeres y como hombres, incluyendo los derechos políticos. Dentro de los derechos nacionales, encontramos también un instrumento muy importante que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006. En esta ley se habla de cómo establecer acciones para que la igualdad entre hombres y mujeres sea sustantiva. Es decir, esta igualdad no debe quedar solamente en papel, no debe quedar solo en el discurso. Deben crearse las estrategias pertinentes para que mujeres y hombres podamos ver realizadas y de manera concreta cómo se ejercen estos derechos. Ha habido grandes avances y uno de ellos, por ejemplo, es el derecho a la paridad, el derecho a votar y el derecho a participar plenamente en asuntos públicos. ¿Reconoces alguno de estos derechos que tú hayas visto que hayan ejercido las mujeres en tu localidad? Que no sea un derecho que solamente se hable o que solamente se quede en el discurso y que sí se haya llevado a cabo de manera concreta. Otro instrumento es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta ley promueve la participación política de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad. También habla de la equidad entre hombres y mujeres para poder acceder a puestos de elección popular. Un aspecto muy importante de esta ley es que también vigila que los tiempos asignados en medios de comunicación sean equilibrados para mujeres y hombres, que candidatos y candidatas presenten sus propuestas de manera equitativa e igualitaria y sobre todo sin estereotipos de género en sus contenidos. Después de hablar de instrumentos internacionales, instrumentos regionales e instrumentos nacionales, hay que hablar de este instrumento que es muy importante
para que las mujeres tengamos el goce pleno de nuestros derechos. Y esta es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, por supuesto, contempla ya la violencia política en razón de género. Realiza una extensa definición al respecto. Habla de quiénes son las mujeres que pueden ser sujetas a este tipo de violencia. Habla también de quiénes son los perpetradores de este tipo de violencia.